Pasamos a otro tema, que es el tema de tabla periódica, siendo un tema también bastante complejo, bonito y que nos va a ayudar muchísimo. Así que vamos a recordar así rapidito, porque ya es solamente un repaso, ¿ok? Que habíamos mencionado, chicos, que los que están en la parte superior, estos numeritos de la parte superior, que las columnas, 1, 2, 3, 4, son los periodos. ¿Los periodos o los grupos? Ah, les agarré, ¿no? Son los grupos. ¿Ok? Y los que están acá son los periodos. Es decir, contamos con 18 grupos, ¿ok? 18 grupos y con 1, 2, 3, 4, 5, 7 periodos, ¿ok? 18 grupos, 7 periodos. Usted debe acordarse de eso, ¿sí? Seguimos. Está distribuido también por formas de en familias. Esta primera columna se llama alcalíneos, alcalíneos térreos. Estos son los de transición, ¿ok? Acá ya están los boroides, carbonoides, nitrogenoides, los halógenos, los calcógenos, calcógenos, halógenos y los gases nobles, ¿sí? Entonces tiene denominaciones. Entonces eso poquito a poquito lo vamos a ir también viendo, ¿sí? Y también lo pueden reconocer de forma de, o sea, correspondiendo a las propiedades que tienen estos elementos, ya sean propiedades metálicos, no metálicos o también semimetales, ¿sí? Entonces, les había comentado en las clases anteriores que esta es una tabla periódica actualizada, es una tabla periódica muy completa, chicos. Si ustedes tienen trabajo, unas tareas en su colegio y les piden tabla periódica, no duden en utilizar esta tabla. ¿Ok? Esta tabla periódica la he buscado, he tratado de encontrar la tabla periódica más completa y la más actualizada, y es esta. ¿Sí? Otra tabla periódica más actualizada, tal vez la encuentren, pero es un poco difícil ubicarla. Así que si ustedes pueden agarrar esta periódica, esta tabla es muy, 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 muy buena. ¿Sí? Entonces, también les había dicho algo importante, importantísimo, ¿ok? Que la tabla periódica está dividida por configuración electrónica. Coincidentemente, todos los elementos que están en este lado, su terminación es en S. Los que están en el medio, su terminación en configuración electrónica, siempre van a terminar en D. Los que están por este lado, siempre van a terminar en P, y los que están por acá van a terminar en F. ¿Ok? Entonces, S, D por acá, P por acá y F por acá. ¿Sí? Entonces, también está distribuida la tabla periódica por bloques S, P, D, F. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta también esto. ¿Sí? Ustedes miran acá y dicen, ah, ya, a ver, ubiquemos uno, ubiquemos un elemento. A ver, un elemento es el elemento, el zinc, está por acá, el zinc. Ah, el zinc está en el transición. Entonces, ¿en qué terminación debe ser su configuración electrónica? Ah, el transición es este. Acá están los de transición. Entonces su configuración electrónica va a terminar en D, ¿sí? Entonces así ustedes lo ubican rapidito en la tabla. Hagamos un ejercicio para recordar, ¿ok? Por ejemplo, vamos a acercarnos más, ¿sí? El escandio tiene número atómico 21, que es el número de electrones. Ustedes ya saben, configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, sí, sopa, sopa, y se fue de paseo, ¿no es cierto? Sí, sopa, sopa, se sí, sopa, sopa y sí se fue de paseo. Entonces debería terminar en esta configuración. Hagamos la configuración electrónica entonces. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Tiene que sumar 21. Allá. 2 más 2, 4. Más 6, 10. 12, 18. Más 2, 20. ¿Cuánto me falta? 1 para llegar a 21. Listo. Ahora hay que recordar cómo es que hallábamos su periodo y su grupo. ¿Ok? El periodo, chicos, les hago recordar aquí, a ver, lo voy a apuntar para volver a recordar porque este es un repaso, hay que recordar, siempre hay que recordar. El periodo es el nivel, ¿ok? El nivel, lo voy a poner acá, nivel, N. Y el grupo siempre va a ser la suma de los electrones, ¿ok? Suma, a ver, vamos a poner acá, suma de electrones, ¿ok? El grupo siempre son la suma de los electrones, pero no cualquier suma, la suma de los electrones que están en la última capa, ¿ok? Suma
de electrones. Listo. Entonces, nunca olviden, periodo es el nivel, el último nivel, y grupo es la suma de los electrones. Entonces, vayamos al ejercicio. Periodo, a ver, periodo me dice que es el nivel. Ah, ya, mira la configuración electrónica. ¿Cuál es el último nivel en toda la capa? Ah, termina en 3D1, pero ojo, si tú ves uno anterior es 4S2, ni periodo 4, ¿ok? Periodo 4, ¿listo? Grupo, es suma de electrones. Si suma de electrones, ah, ya, vamos a sumar. En la última capa sería 2. Sí, muy bien. Este es el que está en la última capa. Pero, chicos, esta es una anomalía. Cuando es una en transición, porque termina en D, ¿ok? También tengo que considerar este, ¿sí? O sea, no solamente de la última capa, sino también hay que ver que la última configuración haya terminado en D. Si termina en D, entonces también tengo que considerar esto, no lo puedo obviar, ¿sí? Entonces considero de la última capa, pero también considero de la última parte de la configuración con que termina toda esta distribución de electrones, ¿sí? Entonces sería 2 más 1, 3. Ahora, ¿será A o B? Ah, habíamos dicho que cuando termine en D se va a llamar bloque B, ¿ok? Bloque B. Es importante eso, ¿sí? Bloque B cuando termine en D. Si les hago una refrescadita, una refrescada, eso cuando termina en S se va a llamar A, ¿ok? Cuando termine en P, también se va a llamar A. Y cuando termine en D, siempre, siempre, siempre va a ser el grupo B, ¿sí? Entonces, ese es grupo A, el P es grupo A y el D es grupo B. En este caso está terminando en D, ¿sí o no? Entonces es el grupo B, ¿ok? Entonces, entonces el 3D es el grupo B. Listo. Se encuentra en periodo 3, grupo 3B. No, periodo 4, grupo 3B, ¿sí? Entonces, hay que corroborar a ver si de verdad está en ese grupo y en ese periodo. A ver, el escandio 21, periodo 4, grupo 3B. Allá. Periodo 4, ¿dónde está el periodo? Periodo 4, grupo 3B. 3, acá está el grupo 3B. ¿Ven? Sí, está el escandio aquí. A ver, vamos a acercarlo para que lo puedan ver. Acá está. ¿Ven? Periodo 4, grupo 3B. Y aquí está el escandio. ¿Ven? Entonces, esa es una forma fácil de poder ubicar el periodo y el grupo sin conocer dónde está la tabla periódica. Sin conocer nada de la tabla periódica, ustedes pueden ubicar el elemento en la tabla periódica solamente haciendo su configuración y reconociendo dónde es el periodo y el grupo. ¿Sí? Bien. Bueno, estos son unos ejercicios. Vamos a tratar de hacer un hito para que puedan entenderlo. Ahora, hay que analizar el periodo y el grupo acá. Ahí ustedes me van a ayudar. ¿Cuál sería el periodo aquí? El periodo. A ver, les espero. El periodo que habíamos dicho, el periodo, no se olviden, es el último nivel. El periodo es el último nivel. ¿Cuál es el último nivel aquí? A ver, chicos. El último nivel de energía es, a ver, 3. ¿Ok? 3. Y habíamos dicho el periodo está en el periodo 3 y el grupo era la suma de los electrones de ese último nivel. ¿Ok? 2 más 6, ¿cierto? ¿Cuánto sería? 8. ¿Ok? 8 sería el grupo. Ahora es importante decir si está en el grupo A o está en el grupo B. Termina en S y en P. Si termina en P, ¿qué habíamos dicho? ¿Grupo A o grupo B? A ver, comenten. Si está en P, acá está la planchita. Si está en el grupo P, habían dicho que está ¿dónde? En el A, ¿no es cierto? En el grupo A. Si termina en P, está en el grupo A. Listo. Entonces, vámonos por aquí. Vámonos acá. Regresemos a nuestro ejercicio. Si está en el grupo, si termina en P, está en el grupo A. ¿Listo? Listo.
Periodo 3, grupo 8A. Periodo 3, grupo 8A. Ahora hay que buscar de qué elemento se trata. Vamos a la tabla periódica. Recuerden, periodo 3, grupo 8A. Listo. Vamos. Vamos a ponerle con celeste. Periodo 3, acá está. Periodo 3. Uy, está un poquito chiquito. Periodo 3, grupo 8A. Este de acá sería el 1A, el 2A. Es otra denominación. ¿Sí? Desde el 1A, 2A. Este es el 3A, el 4A, el 5A, ay, el 6A, el 7 y este sería el 8A. Entonces, ¿de qué elemento estamos hablando? ¿De qué elemento estamos hablando? Lo voy a acercar para que lo puedan ver. Periodo 3, grupo 8A, estamos hablando del famosísimo argón, ¿ok? Del argón. ¿Vale? Periodo 3, grupo 8A, ¿sí? Periodo 3, grupo 8A. Estamos hablando del famosísimo argón, ¿ok? Entonces, pongámoslos acá, ¿sí? Entonces, pongámoslos aquí, a ver, aquí. Vamos a ponerle acá, estos colorcitos. Vamos a ponerle argón. Se trata del argón, famosísimo argón. ¿Listo? Entonces, ustedes, conociendo la configuración electrónica, pueden saber no solamente en dónde está ubicado el elemento, sino qué elemento es, de qué elemento se trata. ¿Sí? Listo. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a empezar a repasar todo. Ahora sí, un repaso así, rapidísimo, de todo lo que hemos hecho hasta ahora, la semana 1 y 2. Si tú llegas a comprender esto, créeme que estás listo y preparado para asumir cualquier problema, porque mira, por más problemas difíciles y complicados que te pongan, siempre se va a basar a partir de la teoría, de lo fundamental y lo básico, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Entonces, hay que partir de un paso y este es el segundo paso, ¿sí? Entonces, ya después de esta clase, ¿ok? De esta clase de hoy día, que es un repaso, la próxima clase vamos a hacer una clase muy bonita que a mí me gusta, que es enlaces químicos, y cómo se forman las moléculas, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestra última parte, chicos, de repaso, si es que vamos con todo. Antes de empezar, esas preguntas, chicos, son de su simulacro, ¿ok? He agarrado problemas de su simulacro para volver a repasar para las personas que han hecho, para que corroboren que verdaderamente lo han hecho bien, que su metodología estaba bien y bueno, otras que tal vez otras personas que recién se están integrando para que vean cómo fueron las preguntas y resolvamos juntos, ¿no? Sí, ya, entonces comencemos. Ustedes me van diciendo las claves, si es que ustedes van conociendo, me van diciendo las claves. Pregunta número 1, tal clave, ¿no? Pregunta número 2, tal clave. Y yo para poder estar en corriente con los demás, con los que todavía se están integrando, voy a hacer un pequeño resumen de cada uno, pero si ustedes conocen la clave, no duden en ponerlo, ¿sí? ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos con todo. La primera pregunta es, ¿cuál no es un fenómeno químico? Si ustedes saben la clave, van comentando y yo voy a ir explicando un poquito para las personas que todavía tienen dudas. ¿Cuál no es un fenómeno químico? ¿Qué habíamos dicho que es un fenómeno químico? Pues un fenómeno químico es algo que cambia. ¿Cambia qué cosa? Su composición química, ¿ok? La composición química va a cambiar. Entonces, no va a ser la misma. A ver, si yo diluyo azúcar en el agua, ¿sigue siendo agua y sigue siendo azúcar? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque si tú disuelves agua en azúcar, si tú hierves esa agua, te vas a dar cuenta de que vas a encontrar el azúcar. Si se retiras todo el agua, vas a encontrar el azúcar. O sea, el agua y el azúcar, su composición se mantiene. Es una mezcla simplemente. ¿Sí? Una mezcla. Entonces, ¿cuál no es un fenómeno químico? Si me dicen que cuál no es un fenómeno químico, ¿a qué me está diciendo? En realidad, ¿cuál es un fenómeno físico? ¿No es cierto? Esa es la pregunta. Si no es un fenómeno químico, me está preguntando cuál es un fenómeno físico. ¿Cuál será un fenómeno físico? Habíamos dicho que la disolución del azúcar, la composición no cambia. Si no cambia, entonces es físico. A ver, la siguiente, para corroborar. Fermentación de la glucosa. ¿Qué significa glucosa? Es un azúcar, ¿ok? Un azúcar de que tiene los alimentos, las frutas. ¿Sí? Si una fruta, la glucosa,
Si una fruta se pudre, tú lo dejas expuesta al medio ambiente, no sé, te olvidas de refrigerarlo, se fermentan, ¿ok? Se generan azúcares. Esa es una fermentación. Entonces, ¿cambia su composición química? Sí, entonces no es. Ese es químico, ¿ok? Químico. Oxidación del hierro es químico. Claro, esto no es químico. Respiración. ¿Qué habíamos dicho? Nuestra respiración es químico porque respiramos oxígeno y devolvemos CO2. Ha habido un cambio. ¿Ok? Cuando ha cambiado la composición, ya no, si yo respiro oxígeno y devuelvo oxígeno, no está cambiando. Pero en este caso yo respiro oxígeno y, y retiro CO2, entonces es químico. Tampoco puede ser. Crecimiento de plantas. ¿Las plantas cómo crecen? ¿Qué desarrollan? Fotosíntesis. ¿Y cómo es la fotosíntesis? Las plantas respiran CO2 y por medio de la savia bruta y toda el fotosíntesis, ¿qué es lo que eliminan? El oxígeno. Hay un cambio. Cambia de CO2 a cambia a oxígeno. Entonces tampoco puede ser. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la A. ¿Sí? La A. Porque ¿qué dice? Que no es un físico. ¿Ok? No es un fenómeno físico. Si no es un fenómeno físico, la pregunta es, ¿cuál es un físico? No es un fenómeno químico. Si no es un fenómeno químico, se está tratando de un físico. Y todos son químicos. Fermentación es químico, oxidación es químico, respiración es químico, crecimiento es químico. Entonces, ¿cuál es un físico? El azúcar. El agua con azúcar, por más que tú lo disuelvas y ya no veas el azúcar está ahí. ¿Sí? El azúcar está ahí y el agua sigue ahí. Ahora, si tú quieres volver a separar, simplemente lo hierves. Si tú hierves, haz un experimento en casa. Si tú tienes agua con azúcar disuelta y lo hierves y haces que todo el vapor se vaya al exterior, te vas a dar cuenta que se va a generar una capa de azúcar en el recipiente. El azúcar está ahí, nunca se va a ir, nunca va a cambiar. ¿Sí? Es una mezcla nada más. ¿Sí? Listo. Es un ejemplo muy bonito. Pregunta número 2 del simulacro. ¿El mercurio es un metal? Sí, acá dice el mercurio es un metal. ¿Se encuentra en qué estado de agregación? A ver, el metal es un metal. ¿En qué estado de agregación se encuentra el mercurio? Les había dicho en las clases anteriores, a ver, el mercurio. El mercurio es un metal. ¿Qué se encuentra en qué estado de agregación? Se encuentra sólido, líquido y gaseoso. Generalmente los metales, chicos, son sólidos, generalmente, casi siempre. Pero les había dicho que el mercurio es una anomalía, ¿ok? Sólido. Siempre les había dicho que los metales son sólidos, pero que el mercurio es una anomalía de los metales, que se encuentran en un estado poco rara. Muy bien. Ahí la gente va respondiendo. Muy bien. Está en estado líquido. ¿Ok? El mercurio se encuentra en estado líquido. ¿Sí? Es raro, es un metal, debería ser sólido, pero se encuentra en estado líquido. ¿Sí? Esa es la respuesta del simulacro. Siguiente pregunta del simulacro. Dice, ¿cuál es la configuración electrónica del potasio S19? Vamos a hacer la configuración electrónica. Vamos. 1s2. A ver, ¿en qué termina? A ver. 1s2, 2s2, 2p6. ¿En qué termina? La pregunta es ¿en qué termina? 2p6, 3s2, 3p. A ver, vamos a ver, tal vez ya llegó a 19. A ver, 2 más 2, 4 más 6. Ay, este 2 parece 1. Ya. 2 más 2, 4 más 6, 10. Más 2, 12. Más 3p6 sería 18. ¿Ok? ¿Y qué sigue? 4. ¿Ok? 4S. ¿Cuánto falta? Ah, 1. ¿Ven? Para llegar a 19. 1S2. A ver, vamos a sumar. Vamos a poner otro colorcito. 2 más 2, 4. Más 6, 10. Más 2, 12. Más 6 sería 18. Me falta 1, por eso pongo 1 acá. Listo. Listo, acabamos. Acá está. Termina en 4S1. 4S1. Entonces, ¿cuál es la respuesta, chicos? La respuesta es 4S1. Esa es terminación en configuración electrónica. La clave es la B. ¿Sí? Entonces, el potasio termina en 4S1. ¿Sí? Listo. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuántos grupos
y periodos conforman la tabla periódica? A ver, esa es una pregunta que al toque tienen que responderlo, así, así, a la velocidad de la luz. A ver, ¿cuántos periodos y cuántos grupos tiene la tabla periódica? ¿Mm? ¿Cuántos periodos, cuántos grupos? ¿Qué clave? Toque, el toque, el toque. ¿Cuántos grupos y cuántos periodos? ¿Cuántos grupos y cuántos periodos? ¿Ah? Si quieren, les pongo aquí la tablita periódica como para que se den una idea. A ver, tiene 18 grupos. Cuenta uno, 2, 3, 4. Acá están los numeritos acá arriba en la parte superior. 18. A ver si no la ven bien. ¿Ven? Acá está el numerito. 18. A ver, y los periodos, que son las filas. A ver, vamos a ver para allá. Las filas es... A ver, vamos a ver. Muy bien, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 7, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué clave sería? A ver, ¿qué clave sería? Habíamos dicho periodos tiene 7. ¿Y cuántos grupos? 18. Entonces, ¿cuántos grupos y periodos tiene? Ah, muy bien, ya comentaron. Muy bien. ¿Listo? Es la D, 18 y 7. Muy bien, hay muchas personas comentaron. Sí, es muy bueno eso. ¿Sí? Listo. Siguiente clave. ¿Cuál no es una propiedad física de los metales? ¿Cuál no? Ojo, no se emocionen. No es cuál una propiedad física de los metales, sino cuál no es una propiedad física de los metales. ¿Cuál no es una propiedad física? Ok, a ver, vamos para allá. Vamos a resolver. ¿Poseen densidad variable? Ah, ¿son altos conductores eléctricos? Sí, esto sí es. Es una propiedad física. ¿Son altos conductores térmicos? Sí, también. ¿Son ¿Poseen densidad variable? Sí, también, les explico. Las densidades van a variar mucho, ¿ok? Siempre los metales tienen una densidad fija, pero cuando se someten a altas temperaturas va a cambiar su densidad, ¿sí? Y incluso cuando se juntan con otro metal, con un metal, cuando se juntan con otro metal y se mezclan, también cambia, ¿sí? Entonces, si es una propiedad física, la B, si es una propiedad, si es un conductor eléctrico, la C son altos conductores térmicos, sí, porque conducen la temperatura y conducen la corriente. Ahora, solamente para refrescar un poquito la clase pasada, ¿por qué conducen la electricidad y la temperatura? ¿Por qué? Porque existen electrones libres, ¿sí? Siempre, siempre acuérdense de eso. Los metales tienen electrones libres, ¿ok? Estos electrones libres se excitan y cuando se excitan están en constante movimiento, se ponen caóticos y hacen que una conduzca energía a la otra, ¿sí? Entonces por eso conducen, a través de estos electrones, conducen la corriente y conducen también la temperatura, ¿sí? Entonces ya. Son aislantes térmicos, aislantes. ¿Qué son aislantes? Aislantes es cuando no permite con la conductividad, no permiten. ¿Son maleables y dúctiles? También. Entonces, ¿son buenos aislantes térmicos? No, no son aislantes térmicos. ¿Por qué? A ver, los aislantes térmicos son aquellos que no te permiten la corriente, no te permiten la conducción de la corriente, ni tampoco de la temperatura. A ver, si se acuerdan que les puse un ejemplito de que tengo un tubo y que hago transportar vapor de este punto a este punto de acá. ¿Y qué usan algunas industrias? Industrias que bueno, con mi experiencia que les puedo contar, ¿qué es lo que ponen acá afuera? Un aislante térmico. ¿Para qué creen que es un aislante térmico acá? Para que la temperatura no se salga, que el vapor se conduzca. Entonces, acá no ponen metal, ponen fibras de vidrio, así. Entonces, los metales no son aislantes térmicos, ellos son conductores más bien, ellos conducen la electricidad. Entonces, la respuesta es la D. ¿Sí? Esto no es una propiedad física de los metales. ¿Esto de qué sería? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Esta es una propiedad física de quién? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Esto no es de los metales? ¿A qué corresponde? ¿Mm? A los metaloides, ¿sí?
Esos son los metaloides. Los metaloides son los que tienen esa propiedad, ¿ok? La propiedad de ser buenos aislantes térmicos. Voy a ponerlo acá para que no se olvide, ¿ok? Los metaloides. A ver, metaloides. O semimetales, como quieran decirlo. Metaloides o semimetales. Ay, ya, listo. Listo. Entonces nos vamos retirando, chicos.